Hacia el norte. No, hacia el sur. Ya nos pasamos. No te pierdas en tu futuro académico y profesional. Oriéntate con Brújula Brújula en en mano. mano. Primer programa radiofónico de orientación educativa en México. Descubre el camino hacia tu futuro académico de la mano de expertos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Muchas gracias por acompañarnos a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radio.unam.mx. Esta voz que escuchas es de Miguel González y hoy tengo el agrado de compartir los micrófonos con mi compañera, la doctora Mercedes Sanoto. Les recuerdo, ella es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a quien con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho respeto saludo en esta mañana. Estimada Mercedes, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, Miguel, siempre es un gusto estar aquí en Brújula en Mano. Le envío un cordial saludo a quienes nos acompañan en el 860 de AM y también en redes sociales, en Facebook como Brújula en Mano y también en Orientación y Atención Educativa. Y un gusto. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta mañana, Mercedes. Gracias a todo el público de Radio Universidad Nacional Autónoma de México que nos acompaña en nuestra emisión número 1375 de Brújula en Mano en este 18 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Y hoy, bueno, pues tenemos tema también nuevo, una metodología, información muy nueva para nosotros que se ha estado desarrollando en voz de un especialista, una voz autorizada para hablarnos sobre orientación. Así que pues hoy el tema es muy particular, estimada Mercedes. Sí, orientación basada en propósitos. Exactamente, un enfoque que es interesante, tiene elementos quizás, bueno, nuevos, ¿no? Contempla algunas cuestiones integrales también para la toma de decisiones de elección de carrera, ¿no? Lo que tiene que ver con elección de carrera. Claro, claro que sí, Mercedes, también, pues muy importante estos nuevos conceptos que nos presenta en esta mañana nuestro invitado, también invitado especial, porque gracias a él, bueno, pues también nos internacionalizamos un poco en esta brújula en mano. Mercedes, ¿qué te parece si me ayudas presentando a nuestro invitado de esta mañana? Claro que sí, Miguel, con muchísimo gusto nos acompaña el maestro David Mauricio Setembrino. Él es psicopedagogo y comunicador social y justamente el día de hoy se encuentra charlando con nosotros, acompañándonos desde Argentina. Maestro, ¿Cómo muy están? buenos días para nosotros aquí en México, buena tarde para usted en Argentina, ¿cómo está? Muchas gracias Miguel, muchas gracias Mercedes por el espacio, por difundir esta nueva también, esta nueva mirada de Novo, ¿no? En orientación vocacional ocupacional. Así que, bueno, a disposición para sus preguntas. Muchas gracias, maestro. Y Mercedes, si me lo permite, si público también me lo Bien. permiten, les voy a hablar un poco más del maestro Setembrino, porque él es docente y también un destacado investigador en el ámbito, ya lo mencionaba él, de la orientación vocacional y ocupacional en Argentina, con una especialización en la terapia de aceptación y compromiso, que esto nos va a ir él platicando a qué hacemos referencia, de qué se trata. Así que pues es destacado investigador también, especialista en esta terapia de aceptación y compromiso. Y no solo es eso, también es pionero en la implementación de esta terapia de aceptación y compromiso en la orientación vocacional que justamente Mercedes, pues tú nos estaba haciendo hincapié. También el maestro Setembrino ha diseñado dos protocolos clave que son la orientación al talento personal y también esta orientación en propósitos personales, que son modelos únicos de su tipo dentro de este enfoque contextual que es la parte de la orientación vocacional. No solo eso, también el maestro Setembrino es miembro activo de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República de Argentina y también es miembro activo de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente. Y también él es autor del capítulo argentino de la Association for Contextual Behavior Science. Así que les comentaba y les decía, voz autorizada para hablarnos de estas metodologías, de estos nuevos enfoques que se tienen, terapia de aceptación y compromiso, orientación vocacional y ocupacional, Mercedes.
Así es, así es. Y bueno, tenemos mucho que comentar acerca de este enfoque. Maestro Setembrino, ¿qué lo inspiró a desarrollar la orientación al talento personal y cómo fue evolucionando también esta idea hasta convertirse en la orientación basada en propósitos? Bueno, Mercedes, a ver, la inspiración fue la vida misma y como yo particularmente la fui experimentando en las diferentes etapas, ¿no? Desde muy pequeño tuve la curiosidad sobre los misterios de estar vivo, el universo, la muerte, el porqué de las cosas, básicamente. También me atraía mucho el arte y por eso me relacioné principalmente con la producción musical y lo audiovisual, hasta mis 30 años aproximadamente. Hoy tengo 51, cumplí los años hace muy poquito, como para que tengan una idea de tiempos y procesos personales, ¿no? Que me lleva a todo esto. Así es como, bueno, estudié música, comunicación social, dirección de cine, pero bueno, en la llamada crisis de la mitad de la vida, ya casado, con mi esposa Cecilia y siendo padre de Abril, volvió ese desafío de desentrañar, ¿no? La construcción del sentido vital. Y comencé a investigar desde la filosofía, la psicología, y así es como llegué a la orientación vocacional y al concepto mismo de vocación, ¿no? Esto de, ¿qué es eso de la vocación? Esto que supuestamente al descubrirlo nos abre el camino, ¿no? Al sentido de nuestra propia vida, de saber qué debo hacer en este mundo. Claro, al investigar me di cuenta que era en realidad una hermosa metáfora esto de la vocación, que no se trataba de ninguna función o proceso cognitivo en especial, ¿no? Y que le era más útil a quien quería describir su pasión por lo que hacía y a quien se encontraba en una búsqueda personal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era un concepto que manejó durante mucho tiempo la religión, principalmente cristiana, ¿no? Este llamado divino, ¿no? La vocación sacerdotal, y que después fue tomado por la psicología como un llamado interno, ¿no? Intrínseco, en relación a una actividad laboral, ¿no? A un quehacer. En definitiva, en algún sentido me desilusioné mucho cuando logré deconstruir el concepto de vocación, ¿no? Aunque sigue siendo una hermosa metáfora para describir una motivación intrínseca, ¿no? Obviamente. Por eso continué investigando sobre la orientación y la forma de acompañar a las personas a clarificar su quehacer en el mundo, desde diferentes perspectivas, ¿sí? Pero ninguna me terminaba de satisfacer por completo, desde posturas más psicométricas, ¿no? Hasta la evaluación de inteligencias múltiples, que bueno, vos Mercedes, imagino que tenés todo un saber respecto a todo esto, ¿no? Pero bueno, esta investigación me llevó a encontrarme con una línea que aquí en Argentina era muy poco conocida ya por el 2015, la tercera generación de terapias cognitivos conductuales, y así fue como me acerqué a ACT y a la filosofía contextual, ¿no? Entonces, esto fue lo que realmente produjo como un giro copernicano, digamos, en mi búsqueda y me abrió las puertas a conceptualizar la OVO desde otra perspectiva completamente distinta, ¿sí? No porque haya dado con una publicación que hable específicamente sobre la temática, sino porque el marco teórico de ACT parecía estar hablándome todo el tiempo sobre los objetivos fundamentales de la práctica orientadora. Así fue como primero nació la orientación al talento personal y con la experiencia evolucionó a la segunda versión de ese primer protocolo que le llamé orientación en propósitos personales. Y ojo, no por una cuestión estética, ¿sí? De cambio de nombre, sino para reforzar desde un inicio lo más relevante del proceso, que es justamente la construcción de sentido, la construcción de un propósito personal actual que conlleve acciones comprometidas, ¿sí? Y estratégicas, como la decisión de una carrera, un cambio laboral o una actividad valiosa para la persona ya jubilada o a punto de serlo, ¿no? Ujú, Eh, ujú. bueno, todo este desarrollo también hay que sumarle mis últimos estudios en consultoría psicológica, docencia y la licenciatura en psicopedagogía. Pero en definitiva, haber llegado a la orientación al talento personal y ahora a la orientación en propósitos, tienen como base mi propia experiencia de vida, ¿no? Mis investigaciones, mis estudios, mis preguntas. En definitiva, una cosa no es sin la otra. Pues Eh, mire, hay algo aquí, maestro, que usted trabaja y que ha estado desarrollando, que lo conocemos, bueno, como la terapia de aceptación y compromiso.
¿cómo es que influye justamente esta terapia de aceptación y compromiso en estos principios fundamentales de la orientación, lo que como usted menciona, esta evolución de la orientación basada en propósitos? Bueno, justamente la orientación en propósitos personales está cimentada, digamos, sobre los principios básicos de ACT, ¿sí? Cada dinámica está diseñada estratégicamente para intervenir desde alguno de los procesos del hexaflex, el famoso hexaflex. Recordemos que es una figura hexagonal, ¿no?, que pretende sintetizar los 6 procesos o herramientas que propone ACT para generar mayor flexibilidad psicológica. Estos procesos son aceptación, difusión, momento presente, yo como contexto, valores y acciones comprometidas. Entonces, respecto al porqué de la elección de ACT, me gustaría un poco traer las palabras del mismo Hayes, de Stephen Hayes, que es el principal desarrollador, ¿no?, de esta línea, desde su último libro. Creo que no es el último libro. Este libro fue del 2020, Una mente liberada, que lo recomiendo mucho, donde manifiesta que justamente el objetivo último de ACT es dotarnos de la capacidad de hacer lo que decidimos hacer con el propósito de vivir la vida que anhelamos vivir, ¿sí? No se llama ACT porque sí. Al fin y Ajá. al cabo, dice Hayes, lo que hacemos y por qué lo hacemos define quiénes somos. Entonces, dense cuenta que como facilitador, ¿qué más puedo pretender de un proceso de orientación que perseguir este objetivo frente a un consultante en relación a lo que determina, ¿no?, en un qué hacer y además en un por qué o para qué hacerlo, ¿no? Entonces, es como que la base de ACT da fundamento a esta mirada orientadora, ¿sí? Por eso la elección, ¿no? Claro. Oiga, pero algo complejo. Em, es complejo, aunque maneja, digamos, un lenguaje muy asequible. ACT. No es un lenguaje encriptado, ¿sí?, como tal vez otras líneas en psicología, pero lo complejo justamente de ACT es que hay que vivenciarlo, ¿sí? Cada concepto, aunque suene sencillo, únicamente pasándolo por el cuerpo uno cae en la cuenta de de qué se trata exactamente la aceptación, el momento presente, la difusión cognitiva, ¿sí? Ahora, todo esto llevado a un proceso de orientación, bueno, digamos que justamente el protocolo hace ese trabajo de traducir, ¿no?, todo este marco teórico, contextual, conductual, en un proceso realmente, por lo menos a mí me genera mucho placer implementarlo, y por el feedback con las personas, digamos que es una forma amable de ordenar la búsqueda, ¿no?, del consultante. Así que, bueno, tiene su complejidad, por supuesto. Claro, claro. Tan importante estos elementos, Mercedes, cuando estamos, pues como tú lo mencionaste al inicio de este programa, en la búsqueda o más bien en la elección vocacional, que también lo comenta, el sentir, el terminar por confirmar que haya algo. A veces, Mercedes, queremos la bola mágica que nos diga qué es lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que debemos elegir? Y que exista esta metodología, que existe esta terapia también, esta orientación donde nosotros mismos, a través de ese sentir, pues vamos a estarnos dando también estas señales de este encuentro con la vocación, pues suena muy, muy, muy agradable, Mercedes. Claro que sí, claro que sí. Parece que es también una comprensión de quién es uno, ¿no? Y hacia dónde quieres dirigirte. Maestro Setembrino, ¿nos podría dar más detalles? ¿En qué consiste este tipo de enfoque hacia propósitos, basado en propósitos? Un poco cómo lo trabaja, qué elementos está tomando en cuenta. Sí. Bien. Em, Primero me gustaría hacer una distinción, ¿sí?, entre los que nosotros hablamos de valores, ¿sí?, personales, de propósitos. Hay que como distinguir, ¿no?, esto de ciertas valoraciones, ¿no?, que puede hacer la persona en un proceso, ¿sí?, y la construcción de un propósito personal. Sí, porque muchas veces se confunde, ¿no?, esto de valor
con ciertas valoraciones. Ujú. Una cosa es decir, por ejemplo, valoro la asistencia a un otro o la ayuda a un otro, ¿sí? Que eso puede ser una cierta valoración, ¿sí? Que una persona puede tener. Pero otra cosa es la construcción de propósito, como afirmar, hoy mi propósito es, o sea, restituir derechos básicos en personas que viven en contextos vulnerabilizados, ¿no? Para vivir en un mundo más ecuánime, por ejemplo. Esto es un propósito, ¿sí? Algo mucho más contextualizado, con ciertas cualidades en la acción. ¿Bien? Em, entonces, va a haber muchas dinámicas, ¿sí? Que lo que hacen es que la persona justamente haga contacto con estas valoraciones, por un lado, ¿sí? Dinámicas visuales, narrativas, para que los consultantes identifiquen ciertas temáticas, espacios, intenciones, ¿no? Pero el valor personal ocupacional que llamamos propósito es justamente lo que la persona va a construir, ¿no? Llegando al final del proceso. Obviamente, a partir de todo ese registro, de toda esa materia prima que va identificando a lo largo de los encuentros. O sea que en una primera instancia la persona se enfrenta a diferentes estímulos donde va ahí haciendo como un recorte, ¿sí? De esa realidad que va apareciendo frente a la persona, y con todos esos recortes, ¿no? Con todos esos datos que va registrando la persona. Y digo la persona porque el rol en este caso del facilitador no es del diagnóstico, ¿sí? No es de una posición diagnóstica con esto que va surgiendo, sino que lo único que, digamos, va a hacer el facilitador o facilitadora es reflejar todo esto que surge en las dinámicas, para que la persona se apropie de estos señalamientos que hace a partir de las dinámicas de valoración. Y con todos estos elementos nos vamos a ir a la otra instancia del taller, que es la construcción de propósito, ¿no? Esa síntesis singular y personal y actualizada de esto que quiere generar en el mundo. Y a partir de ahí nos vamos a la tercera instancia, que es el establecimiento de acciones estratégicas o acciones comprometidas desde el marco teórico de ACT, ¿no? Acciones estratégicas que nos puedan acercar, que puedan estar al servicio de ese propósito, ¿sí? Que es el estudio de una carrera, eh, acercarse a algún tipo de proyecto, ¿sí? Diversas acciones, no solamente el estudio de una carrera, diversas acciones que alimenten esta dirección valiosa, ¿sí? Esa es un poco la síntesis. Entonces, en el taller vamos a trabajar 3 instancias: intención primordial, propósito personal y acciones estratégicas. Bien, entonces, digamos, están todos estos elementos, estos 3 elementos, digamos, como en esa jerarquía, como factores muy importantes, mediante los cuales, o sea, desde esa lógica, se elige carrera o se elige cualquier otra actividad, ¿no? Pero primero se clarifica esto que bien comenta, ¿no? Ujú. De estas intencionalidades, estos propósitos. Exacto. Y un punto interesante y diferente a lo que se trabaja tal vez en la orientación más tradicional es esto de trabajar, digamos, la instancia intencional de la persona, porque en orientación vocacional se habla mucho de intereses, ¿no? Ajá. Pero muy poco de intenciones, ¿no? Una cosa es hablar de elementos que me interesan, que me convocan, ¿sí? Otra cosa es hablar desde la intencionalidad, ¿no? Esta intencionalidad de embellecer, de ayudar, de construir, de sembrar, ¿no? De dirigir, de enseñar, ¿no? Entonces, esta Impulsa el desarrollo clarificación humano. de intención me parece algo sumamente distintivo de esta mirada. Claro, ya coloca a la persona en un rol más proactivo, ¿no? Ujú. Absolutamente, Muy bien. absolutamente. Sí, sí. Claro. No es solo me interesa, sino, No, bueno, me genera esta intencionalidad, ¿no? exactamente. Ujú. Está No sé genial. cómo lo vean, yo percibo también, es como rescatar la parte humana, ¿no? Como ser humano, ¿qué le voy a aportar también con esta decisión que tengo, no solo desde una perspectiva egoísta,
hacia mí, hacia lo que va a ser mi futuro, hacia lo que va a ser mi decisión, sino a lo que también yo, con esta decisión, de qué manera voy a impactar a otros, ¿no? Entonces está muy, muy agradable. Me escuchaba, maestro, este desarrollo y me surge también aquí una pregunta que a lo largo de todo este proceso yo creo que nos vamos a estar encontrando, bueno, yo me incluyo también, ¿no? Háganme ese favor, pero considero también pues que los jóvenes se van a estar enfrentando a algunos desafíos cuando están construyendo justamente este propósito, cuando se están conociendo. Usted se llevó algunos malsabores, maestro, en toda esta construcción de la vocación. ¿Qué desafíos comúnmente van a encontrar? Digo, no es porque sea la regla, pero que pudieran encontrar los jóvenes al construir un propósito de vida auténtico, auténtico en el contexto en el que se está viviendo. A ver si nos puede ayudar, por favor. Bueno, no me gusta generalizar, digamos, en ningún sentido lo que se constituye o no como desafío en cada persona frente a la construcción de propósito, ¿no? Eso tiene que ver justamente con la singularidad de cada ser humano en contexto, ¿sí? Y cómo responde ese contexto. Pero si hablamos en términos socioculturales, que creo que por ahí viene tu pregunta, en muchos casos, bueno, este momento de grandes avances tecnocientíficos y comunicacionales genera lo que un filósofo, Byung-Chul Han, no sé si lo conocen, define como la crisis de la narración. Justamente el idioma de TikTok, por dar una red social, tomar así como ejemplo una red social actual, justamente alimenta, ¿no?, de micronarraciones que permanentemente se interrumpen unas a otras, ¿no?, generando una atención fragmentada, ¿sí?, Sí. en el consumidor, que justamente no logra detenerse más que unos segundos en una idea para pasar inmediatamente a otra, ¿sí? Y esta intervención, digamos, en la atención que generan las redes sociales y la interacción misma con el móvil, ¿no?, con el celular, como le decimos nosotros, con las pantallas, ¿no?, en general en la vida diaria, es como que nos interrumpen permanentemente. Y esto, bueno, es claro que dificulta en mayor o menor medida la capacidad de narrarnos a nosotros mismos, de pensar el mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice que vivimos en un mundo sin sentido, ¿sí? Lo hemos escuchado. A mí me resulta casi que todo lo contrario, porque con esta hipercomunicación justamente hay como un tráfico muy alto de diversos sentidos, ¿no?, de interpretaciones, de reglas sobre lo bueno, lo rentable, lo conveniente, lo sano, la vida, la buena vida, etcétera, ¿no? El Que con- éxito. exacto, el éxito, podemos agregar miles, ¿no?, Sí. de temáticas que vienen así como con grandes reglas detrás, ¿no?, que justamente condicionan la propia construcción de sentido, ¿sí?, la propia interpretación, ¿no? Entonces, tal vez ese sea como uno de los puntos que puedo señalar, ¿no?, del contexto actual, que interfieren en mayor o menor medida, ya esto lo digo, ¿no?, es una cuestión más singular, y no solo en jóvenes, ¿no?, sino en personas de otros rangos etarios. Eh, sí, todo esto más allá, obviamente, de los problemas sociales específicos que atañen y condicionan a cada sector, ¿no?, por supuesto. Pero esta fragmentación y esta multiplicidad de sentidos, digamos que interfieren mucho en la propia construcción, ¿no?, de un propósito auténtico, ¿sí? Esto de distinguir mandatos, de distinguir ciertas reglas y de no responder de forma appliance, como se dice en ACT, ¿no? O sea, En responder automático. porque sí, ¿no?, en automático, ¿sí? Bueno, es uno de los trabajos fundamentales, ¿no?, en el proceso de orientación. ¿Y qué sería este propósito de vida auténtico? ¿Cómo lo podría definir? Bueno, justamente cuando la persona eh, justamente hace contacto con lo valioso, con lo significativo, lo va haciendo progresivamente, ¿sí? Un poco se van desactivando estos mandatos sociales o estas reglas que están reforzadas todo el tiempo a través de redes sociales, medios de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando la persona hace consciente lo que realmente es significativo para sí,
¿sí? Y puede construir a partir de ahí una dirección más clara en el accionar, bueno, ahí la autenticidad, digamos que se hace presente, Claro. ¿sí? Pero es por reforzamiento y por validación de estas elecciones, ¿no? De estas propias elecciones. Un poco el trabajo viene por ahí. Que tiene que ver auténtico con quién es la persona, ¿no? Supongo. Absolutamente. Claro, claro, sí, 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 sí. Poder distinguir, ¿no? Dónde empieza y Eso, dónde terminan ciertas ideas ajenas, ¿no? claro, claro. Exógenas, que permanentemente están ahí jugando y coaccionando en las elecciones, ¿sí? Ujú. Esto, bueno, justamente es el trabajo de detección, tanto personal como del lado del facilitador o facilitadora para generar, ¿no? Enfrentarse a ciertas discrepancias o acuerdos que la persona en este proceso de ir eligiendo justamente se va encontrando, ¿no? Porque Claro. también es bueno marcar ciertas discrepancias entre dinámicas, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, es todo un trabajo eh, interesante, ¿no? Que se hace, es una co-construcción, como decimos, ¿no? Entre el consultante y el facilitador, facilitadora. Y también, maestro, ¿cómo define el talento personal dentro de este enfoque con el cual también está trabajando y cómo ayuda a los jóvenes a descubrir o desarrollar este talento? Bueno, el constructo de talento personal, que está mucho más presente de lo que fue la primera versión, el primer protocolo, ¿no? Basado en ACT, lo pensé como una herramienta conceptual para diferenciar lo que se conoce comúnmente como talento innato, ¿sí? Por default sería como en las máquinas, ¿no? Ese talento que viene desde lo biológico y también obviamente está seguramente reforzado por el contexto más cercano, ¿sí? Pero un poco para diferenciarlo, lo que es este talento innato de un talento o capacidad que generamos a partir de dedicarnos a una actividad valorada y con nuestro propio estilo, ¿no? Para dar ejemplos simples, se puede tener un talento innato en relación a realizar, por ejemplo, operaciones matemáticas, ¿sí? Nos resulta sencillo comprenderlas, ejecutarlas, ¿sí? Ahora, este talento uno lo puede elegir o no como importante para desarrollar, ¿sí? Una carrera profesional, ¿bien? Entonces, los talentos innatos son propios, obviamente, pero como todo lo propio no es elegido, ¿sí? Es. O sea, mis ojos son castaños, es algo propio, pero yo no elegí tener los ojos de ese color. O sea, en cambio, si nos referimos a un talento personal o la capacidad de un docente, por ejemplo, para dar una clase, bueno, esta capacidad va a ser producto de su intención primordial de enseñar, de su capacitación profesional, de su personalidad, de su estilo personal, ¿sí? Por eso digo que el talento personal es una capacidad integradora, ¿sí? Y respetuosa de la singularidad humana. ¿Sí? Nadie puede desplegar una actividad laboral igual que otra persona a pesar de compartir la misma capacitación o titulación académica. Digamos, simplemente porque estamos condenados a ser diferentes como personas. ¿Sí? Y para esto también hay que flexibilizar la representación social de los roles. ¿Sí? Docente, médica, ingeniero civil, se puede ejercer de diversas formas al servicio de diferentes propósitos, ¿no? Entonces, para desarrollar justamente este talento personal, lo que propongo es la construcción de un propósito actualizado, ¿no? Y el establecimiento de acciones estratégicas que alimenten esa dirección valiosa. Por eso el talento personal es una instancia post-proceso que se alcanza con el ejercicio de esa actividad valorada por la Claro. persona. Solo iba a decir, dentro de este ejercicio también supongo que esta parte de reflexión ocupa un lugar muy, muy importante. Sí, se reflexiona justamente, digamos, dentro del protocolo estaría dentro del segundo encuentro, ¿sí? Esta distinción, ¿no? Esta distinción de reconozco ciertos talentos o no, ¿sí? Pero no es necesario reconocer algún talento especial, digamos. Ujú. Eh, Puedo reconocerlo, sí, pero lo fundamental
es si yo lo elijo como algo importante para mí, si yo lo valoro como algo realmente relevante en mi vida, esta capacidad, ¿sí? Cualquiera sea, ¿sí? Si es que reconozco alguna en especial, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿no? Poner en perspectiva, ¿sí? Para que la persona se maneje con un espectro conductual más amplio, ¿sí? No tengo que seguir, ¿sí? Sí o sí un talento que me lo han reconocido, por ejemplo, en la escuela, que, ¿no? En el sistema educativo se vive premiando, digamos, también los ciertos talentos, ¿no? Cuando a uno le va muy bien en una materia, es como, es reconfortante, por supuesto, ¿no? Cuando a uno le va bien en una materia que la comprende, la puede dominar, ¿sí? El dominio sobre ciertas cosas ya es un refuerzo en sí mismo, ¿sí? Claro. Pero bueno, tampoco tomarlo como una regla de oro, esto de si sos bueno en tal aspecto, en tal saber, ¿sí? Quiere decir que el destino de tu vida Está escrito. está escrito, ¿no? Está señalado, está claramente señalado que es por ahí. Oiga, maestro, quisiera rescatar aquí también la parte, bueno, de este talento que se va construyendo y cómo influye también un poco las voces de otras personas que llegan a ser representativas para nosotros cuando estamos en esta búsqueda y en esta definición de nuestra vocación, porque debemos reconocer que para muchos, pues también la parte de las expectativas familiares que se llegan a tener sobre nosotros o también expectativas que tenemos nosotros sociales o que algunos tienen para con nosotros, pues nos impone mucho, ¿no? Tiene un gran peso. Partiendo justamente desde la orientación al talento personal, maestro, ¿qué estrategias específicas utiliza esta orientación al talento personal para ayudar a los jóvenes a superar justamente y deshacerse de estas expectativas que llegan a tener ellos o que llegan a tener los familiares? ¿Cómo romperlas? Bueno, a ver, otra vez, de reglas estamos llenos, ¿sí? Y permanentemente convivimos con las reglas y expectativas sociales, familiares, personales, que a veces uno genera, ¿sí? A partir de todo lo demás. Eh, el tema siempre es cómo respondemos frente a esas reglas, ¿no? O sea, lo que dice ACT es, digamos, no hay algo malo per se en la regla, sino en la respuesta que nosotros damos a esas reglas, ¿sí? Entonces, por un lado, lo vamos a hacer reforzando las propias valoraciones, un poco lo que estábamos hablando con Mercedes anteriormente, ¿sí? Reforzando las propias valoraciones de la persona, lo significativo para cada persona, ¿no? A partir de vivenciar las diversas dinámicas y por otro lado detectando lo que resulta como un deber ser o un deber hacer, ¿sí? Tanto familiar como cultural, ¿sí? Es más, dentro del proceso se utiliza un dispositivo que tomé de la terapia gestáltica, donde se le pide a la persona que genere dos listas, ¿sí? Una de mandatos y otra de deseos propios. Entonces, esta dinámica consiste en enumerar todos los pensamientos que aparecen en relación al deber ser o al deber hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo debería casarme y tener dos hijos, ¿sí? Ahora, yo puedo enfrentarme a eso y decir, yo en realidad quiero aprender a vivir bien solo, ¿sí? O en pareja. O también puedo enfrentarme a, yo debería ser exitoso en mi trabajo. Y, y enfrentarme a esta regla, a este mandato que emerge, ¿no? En mi mente y decir, yo quiero estar orgulloso de lo que hago, ¿sí? Eso para mí es ser exitoso, estar orgulloso de lo que hago, ¿sí? Entonces, de esta manera, la persona explora lo que viene a la mente y que puede detectar como regla a cumplir, tipo appliance, como decíamos anteriormente, y posicionarse desde el deseo actual frente a esto. Igualmente la detección digamos, de expectativas sociales o familiares se va a abordar a lo largo de todo el proceso. No, cada vez que aparezca, no se limita solo a un momento o una dinámica en particular. Pero básicamente la estrategia viene en este sentido, ¿no? De detectar las propias valoraciones, justamente
reforzándolas, ¿sí? Validándolas, y por el otro detectando lo que todavía nos suena como a un deber ser, a un deber hacer, ¿sí? Y bueno, enfrentarlo y ponerlo también otra vez sobre la mesa, en perspectiva. En el marco del talentismo cultural, ¿cómo aborda la orientación hacia el talento personal el reto de que los jóvenes se sientan normales o sin un talento especial? O sea, ¿qué sucede en este caso? ¿Cómo se Bueno, aborda? es un poco también lo que hablamos anteriormente, ¿no? Con el tema del el talento innato y demás. Primero me gustaría explicar básicamente lo que llamé talentismo cultural en el libro de orientación al talento personal. Esto se refiere básicamente que en las últimas, digamos, décadas socialmente se refuerza esto del tema de los talentos, ¿sí? En las personas. En la actualidad, si hablamos de talento, hay que tener mucho reparo porque se trata de un término muy utilizado especialmente por el empresariado y los medios de comunicación, ¿sí? No sé, clubes de fútbol que pagan fortunas a los más habilidosos, los reality shows, ¿no? Que todo el tiempo buscan a los más talentosos, el talentismo empresarial que selecciona y retiene a su personal más virtuoso, ¿no? Entonces, digamos, las preguntas que inmediatamente surgen son, bueno, entonces, ¿qué nos queda para nosotros los que nos contamos con grandes habilidades, ¿no? Es una maldición ser normal hoy en día. Y esto muchas veces resulta ansiógeno para las personas nada, que solo contamos con algunas capacidades más desarrolladas que otras, pero ninguna demasiado destacada, ¿sí? Esta mirada genera cierto como desaliento a la hora de pensarnos dentro de esta cultura del talento. A esto es lo que, digamos, llamé talentismo cultural, ¿no? Esta exaltación desmesurada en relación a las capacidades innatas personales o los llamados dones. Por eso desde la OTP en un principio, ahora desde la orientación en propósitos personales, el abordaje no se centra en intentar detectar pasiones ni talentos, porque también es esto de la pasión, ¿no? Eh, si sientes una pasión, ¿sí? Digamos que la vocación está ahí a la mano, pero si no detectas ninguna pasión, bueno, ya estamos en problemas, ¿no? Y si no detectas ninguna pasión y ningún talento en especial, bueno, doble problema, ¿sí? Justamente la detección no viene por ese lugar, sino justamente por detectar lo importante y lo valioso para la persona, que es mucho más amplio y mucho más contenedor de esta mirada sobre el talento o la pasión, ¿sí? Porque lo importante a veces contiene pasiones o talentos innatos, pero no necesariamente, ¿sí? Ir por lo valioso es como proponer un recipiente vacío para que la persona lo llene bajo su propio criterio, ¿sí? No se puede, digamos, universalizar la detección de un talento innato o una pasión para determinar una dirección valiosa, un propósito personal. Por eso, si no resulta, digamos, igual para todos y todas, entonces no puede ser una regla a seguir como una suerte de imperativo kantiano, ¿no? Entonces, por eso hablamos de lo valioso. Y lo valioso contiene muchas cosas y siempre bajo un criterio personal. Otra vez, alejar a la persona de reglas también tiene que ver con esto. Emancipar a la persona de reglas también tiene que ver con esto, ¿sí? Así que bueno, es una mirada más contenedora, ¿no? De la diversidad, de la singularidad. No estamos poniendo, le estamos dando otra vez, ¿no? Un dispositivo, un recipiente vacío, ¿sí? Con esto de lo importante y con esto de lo valioso. Oiga, maestro, y yo pareciera que le insisto, denos la receta, qué es lo que tenemos que seguir cuando cada caso es muy particular, cuando las expectativas son muy propias, cuando estas metas son de cada uno, pero también en la definición de las metas y en el conseguirlas se llega a generar pues un poco de ansiedad, depresión, incluso también por el de, oiga, es que a estas alturas de la vida aún no defino cuál es mi propósito, para
¿para qué estoy entonces en este mundo? Me genera mucha ansiedad, ¿no? El que conozca que hay otros compañeros o hay otras personas que incluso desde años atrás ya tienen identificada su vocación. En este sentido, pues la terapia de aceptación y compromiso, ¿cómo nos puede guiar justamente para lidiar con esto de la ansiedad que se llega a tener, la presión en la definición de metas? Tal cual como bien lo dices, Miguel. Eh, Aparecen muchos eventos, digamos, aversivos, con esta búsqueda. Eh, y si algo distingue la mirada de ACT, justamente es que su objetivo primordial es no ir por la reducción sintomática. ¿Sí? Pueden aparecer miedos, ¿no? Incertidumbre y demás. Por eso no apuntamos a gestionar directamente la ansiedad, directamente la incertidumbre, el miedo que puede producir la decisión, por ejemplo, ¿no? La decisión de carrera al terminar el nivel medio secundario, o un cambio de carrera ya en la universidad, o un cambio laboral, ¿sí? Se trata más de normalizar estos eventos aversivos, porque son coherentes con el contexto personal. Es parte, ¿no? Esto es parte de esta estrategia, pero siempre focalizados en hablar con la persona de lo importante para ella misma, ¿sí? De lo valioso de dar con un quehacer por las consecuencias deseadas a futuro. Y no solo a futuro, ¿eh? Conversar sobre lo valioso y exponer luz sobre el momento presente y cómo la persona se vincula y se siente cuando hace contacto, ¿no? Con eso que la convoca, ¿sí? Con ciertos elementos, prácticas, personas, espacios, etcétera, ¿sí? Entender que, por supuesto, si uno está buscando una dirección significativa en la vida, esto, ¿cómo creen ustedes que, digamos, que se puede sentir? ¿Como algo relajado, tranquilo, total? ¿No? Lo único que estoy haciendo es clarificar una dirección importante, ¿no? Eh, por supuesto que va a aparecer ansiedad, por supuesto que va a aparecer miedo, ¿sí? ¿Mm? Es lo esperable. Entonces, cuando uno habla desde este lugar, primero que hace que también uno, como facilitador, eh, pone ejemplos de su propia vida para normalizar esto, ¿no? Esto en ACT se llama humanidad compartida, ¿sí? ¿Algo más esperable que la ansiedad frente a un cambio laboral o una decisión de carrera? Imposible. O Ujú. sea, es más, estaríamos como en problemas si nosotros nos enfrentamos a estos dilemas vitales y la verdad es que no se genera absolutamente nada en nosotros, ¿no? No se genera miedo, no se genera ansiedad. Realmente ahí habría que hacer un trabajo terapéutico Sí, importante. claro. Eh, eh, Esto es lo que más me atrajo un poco de esta mirada de ACT, ¿no? Esa manera de normalizar ciertos eventos que la cultura inclusive trata siempre como de escapar, ¿no? Escapar de la ansiedad, escapar de la incertidumbre. Esto de, ustedes también lo pueden ver en diferentes publicaciones, de emociones tóxicas, Ujú. ¿no? Entonces hay emociones buenas, emociones malas, ¿sí? Entonces hay que combatirlas. Cuando aparece la emoción mala, la ansiedad es mala, el miedo es malo. No, no Ujú. es bueno tener miedo. Entonces, bueno, el combatir, ¿no? Esto justamente lo que dice ACT es que lo refuerza, Sí. ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos el de es que tengo miedo al otro? No tengas miedo. ¡Wow! No ¡Qué tengas consejo miedo, más wow. sabio! Claro, como si existiese un botón, algo que uno aprieta y desaparece, ¿no? Maestro Setembrino, ¿por qué no vino más temprano? Pero No llegó. claro, Ujú. es que es así, pero es Claro. cultural, ¿no? Hay cosas que hay que combatir, pero como si fuesen malas per se. Y la cuestión es la función que están cumpliendo, Sí. ¿sí? No en sí misma. La ansiedad no es mala en sí misma, ¿sí? Y es esperable que aparezca en ciertos contextos. Entonces, cuando uno normaliza esto, no se detiene a gestionarlo, ¿sí? Cuando uno, a pesar de esto, tampoco, por supuesto, invalida a la persona por lo que está sintiendo, en absoluto, todo lo contrario, ¿sí? Es hacerle lugar, es parte de la aceptación.
¿sí? Es parte del proceso, uno de los procesos ACT, que es justamente la aceptación de estos eventos aversivos cuando van apareciendo, porque justamente aparecen cuando la persona muchas veces está dirigiendo algo importante. Yo siempre le cuento a mis consultantes, siempre que salga el tema, que mi relación con el miedo y con la ansiedad fue cambiando a lo largo de la vida. Y cuando ya estaba más cerca de los 40 años, me di cuenta que el miedo y la ansiedad aparecían cuando justamente me estaba dirigiendo hacia algo que era importante para mí, que realmente era significativo para mí. Y cuando me proponía hacer cosas que no me generaban esto, bueno, es como que rápidamente interpretaba que eso en realidad no era muy movilizante, ¿no? Entonces uno se relaciona de otra forma con la ansiedad y con el miedo cuando interpreta que es cuando uno se está acercando realmente a algo que vale la pena. Sí, algo significativo en la vida, Claro, Mercedes. así es. Exacto. Muy bien. Sí, algo que tiene muchas implicaciones, ¿no? Totalmente, sí. Por eso que es una forma de ver la vida también, ACT. Eh, yo recuerdo cuando me formé en ACT, junto con otros, con profesionales que tal vez venían haciendo terapia y haciendo clínica mucho tiempo, ¿sí? Yo sin ser psicólogo, vi esa transformación también en la mirada de los otros, de otros terapeutas, ¿no? De cómo cambia la forma de interpretar la experiencia de vivir, y esto obviamente es trasladado después en la clínica, y cómo uno aborda la problemática de un otro y cómo uno facilita herramientas, ¿sí? Que modifican esto, ¿no? La relación con estos eventos internos aversivos, ¿sí? Y cambia mucho el abordaje de la experiencia de vivir también, ¿sí? De uno como facilitador y obviamente lo que uno le transmite al consultante, Claro, Todo el claro. impacto que tiene ¿sí? esta metodología, Mercedes. Y bueno, otra vez, ¿no? Me surgen muchas preguntas y comentarios, pero voy a ceñirme. Si nos puede compartir, maestro Setembrino, un ejemplo de cómo esta orientación al talento personal ha impactado en la vida de un adolescente o joven que enfrentaba dificultades en su desarrollo profesional o personal. Em, rápidamente me viene a la mente un adolescente de justamente 19 años con un diagnóstico, ¿sí? Por poner algo, ¿no? Un contexto complejo, ¿sí? Un diagnóstico de un tratamiento de desregulación emocional, ¿sí? Lo que desde el DSM u otros enfoques llamaríamos TLP o trastorno límite de personalidad. Esta adolescente justamente llegó derivada de una terapeuta que realiza procesos de DBT, ¿sí? Y que consideró oportuno para su tratamiento que realizara un proceso de orientación. Ahora, lo destacable es que a pesar de su sintomatología típica, ¿sí? Y luego de varias dinámicas de elección con ciertas dificultades, logró enfrentarse a la encrucijada, ¿no? De la que parecía no poder salir, que era justamente orientarse hacia causas relacionadas con el medio ambiente o al diseño de indumentaria, ¿no? Dos caminos que este adolescente los vivía como inconexos. Por un lado, le encantaba la moda, los colores, el poder realizar diseños originales, ¿no? Y al mismo tiempo se encontraba siguiendo sitios web o influencers que manejaban temas de ecología, ¿sí? Bueno, en estos casos muchas veces he escuchado de orientadores experimentados que se trata de aprender a decidir, ¿no? Y de asumir que no podemos todo en la vida y que llegó el momento de jugarnos por algo y descartar ciertas cuestiones que también nos convocan, ¿no? Pero en términos de propósito, ¿sí? Cuando hablamos de propósito, no todo es blanco o negro. No siempre tiene que seguirse ese criterio, ¿sí? Como de descarte, sino que se puede apelar a un nivel de integración más personal. Y justamente esta adolescente construyó un propósito muy particular, Ujú. que fue diseñar indumentaria
incorporando mensajes que creen conciencia en la gente sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Entonces recuerdo que al encuentro Original. siguiente, sí, muy original, porque es una síntesis de estos dos ejes que se le presentaban como incompatibles, ¿no? Como inconexos. Entonces, justamente recuerdo que al encuentro siguiente de haber escrito su propósito, me mostró una remera que había intervenido con una técnica Una particular. playera, ¿no? En Sí, México llamamos playera. claro, exacto, claro, exactamente. Eh, Mm. donde pudo dibujar, ¿no? Un mar contaminado en la espalda y otro muy, muy limpio y celeste en el pecho y demás, ¿no? Muy contenta de haber construido ese propósito que podía aunar estos dos ejes, ¿no? A pesar de su diagnóstico, a pesar de su sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, esta chica hoy está terminando de estudiar diseño de indumentaria en una universidad privada y es integrante de una organización que rescata animales de la calle, por ejemplo. ¿Sí? Y es uno de estos tantos ejemplos de contextos personales difíciles donde la construcción de propósito es posible y de alguna forma ordenatoria de la experiencia personal, ¿no? Y de los diversos intereses. No descartando, no partiendo de una mirada de descarte, ¿sí? Sino justamente todo lo contrario, ¿no? De integración. No quiere decir que todo se pueda integrar en un propósito, ¿sí? Pero sí la persona puede llegar a hacer síntesis de los ejes principales de interés, ¿no? Otra vez, apoyado en una intencionalidad primordial, que es lo que se va trabajando en los primeros encuentros, y bueno, y llegando a esta síntesis, ¿no? Actualizada. Maestro, me robó el comentario porque cuando me dije el amalgamiento, justamente esto, ¿no? La intencionalidad, los intereses, todo en este ejemplo que nos está compartiendo. Muchas gracias, maestro. Tristemente el tiempo de esta emisión se nos está terminando, pero no quiero irme sin antes rescatar algo que es flexibilidad psicológica. ¿Qué papel juega, maestro, esta flexibilidad psicológica justamente en la búsqueda de un propósito en la vida? A ver, coméntenos. Bueno, como esta metodología está basada en ACT, justamente el corazón de ACT está, digamos, otra vez, fundamentalmente enfocado en generar, ¿no? En propiciar mayor flexibilidad psicológica, ¿sí? Esta es justamente la plataforma que hace posible el contacto con lo valioso sin juzgar, ¿no? Desde un momento presente, haciendo contacto con las contingencias directas de la experiencia, no solo desde lo mental, ¿no? Y aceptando al mismo tiempo estos eventos internos, aversivos, que estábamos hablando anteriormente, como el miedo, la ansiedad, ¿no? Todo esto con el objetivo primordial de ir por eso que nos convoca, de eso que realmente deseamos generar en el mundo para vivir una vida que valga la pena ser vivida, como dice Marshall Linehan desde DBT. Eh, entonces, la flexibilidad psicológica está como a la base de todo este proceso. Obviamente, tanto de ACT, ¿no? Como en este proceso específico de orientación. Y que es fundamental tener esto en cuenta para ir interviniendo durante todo un proceso con un consultante para que a partir de esto, otra vez, la persona haga contacto y pueda hacer contacto con lo significativo y pueda dirigirse en esa dirección, ¿sí? A pesar de nada, de lo que vaya sucediendo en el camino, ¿sí? Es la vida misma. Eh, y esto tampoco apela a una mirada rosa de la vida o fácil, ¿no? En esto de, bueno, cuando uno hace contacto con lo que desea, todo después surge de una forma maravillosa y el universo se complota para que eso suceda. Tampoco es así. Bastante difícil es hacer contacto con lo que para uno es realmente significativo y también es difícil dirigirse en esa dirección porque van a surgir inconvenientes, porque van a surgir obstáculos, ¿sí? Pero una cosa es enfrentar obstáculos sin sentido y otra cosa muy diferente es cuando uno tiene una clara dirección en la vida, ¿no? Claro.
Claro. Y maestro Setembrino, ¿cómo se abordan, por ejemplo, en los talleres de orientación hacia el talento personal? Esta parte, bueno, ya un poco ya nos iba comentando los miedos, las inseguridades comunes, este temor a fracasar, a la no conformidad con las expectativas también de los demás, ¿no? Que esta pregunta es como integrar muchas cosas que ya nos viene comentando. Y en relación con esto, también, ¿qué consejo, qué mensaje quisiera compartir, darles a los jóvenes que están luchando por encontrar un propósito de vida en un mundo que constantemente cambia y presenta nuevos desafíos y también nuevos mandatos? Bueno, difícil esa respuesta, pero en síntesis le diría un poco lo que dije antes, ¿no? Que un propósito no se encuentra, ¿sí? Se construye. Un propósito eh, no es resultado de una búsqueda, ¿sí? De algo que es previo a la búsqueda. Por eso no puede encontrarse algo que, ¿no? Que todavía no está escrito. Un propósito se construye, ¿sí? Eh, Sin importar el registro o no de un talento innato, destacable o una pasión incontrolable por algo, ¿sí? Es solo disponerse a conversar, ¿no? Sobre las pequeñas cosas que a uno le llaman la atención, lo que, esas cosas de las que uno quiere saber más, ¿sí? En definitiva, disponerse a hacer contacto con las propias valoraciones, más allá de lo que marca la sociedad o la familia como importante, ¿sí? De entender cómo respondemos al contexto, de identificar cierta intencionalidad, ¿no? Que se despliega al vivir, ¿sí? Y que muchas veces se encuentra como en nuestro punto ciego, ¿no? Por eso todo esto no es tan fácil de detectar. Muchas veces no es suficiente con hacerse las preguntas indicadas. Y bueno, cuando esto sucede, la invitación es a realizar este tipo de procesos de orientación justamente para ordenar la búsqueda, para no marearnos con los nuevos desafíos y reglas que presenta este mundo por momentos excesivamente cambiante. Maestro, me está surgiendo una pregunta aquí rápidamente en un mundo tan cambiante y donde parece ser que las redes nos conectan. ¿Hay algún enlace, algún sitio donde podamos conocer un poco más de esta estrategia, de esta metodología? No lo sé también, que podamos tener acceso a algunos talleres, aunque sea en línea. Bueno, está el sitio web oficial, que es www.orientacionenpropósitos.com. Es el sitio web oficial. Y luego está el Instagram, ¿sí? Orientación.propósitos, donde, bueno, hago algún tipo de publicaciones, este, y se puede conocer un poquito más de esta metodología y nada, ponerse en contacto conmigo cuando lo deseen. Perfecto. Pues entonces allí Gracias. está el Instagram justamente también para que si alguno de ustedes quiere conocer más, está justamente en esta definición del proyecto, bueno, el propósito auténtico de vida, la definición de sus talentos, esta toma de decisiones, la orientación vocacional, pues entonces pueden obtener más información. Tristemente el tiempo se nos termina en esta emisión, en este Brújula en Mano, este 18 de noviembre. No queremos irnos sin antes agradecer al maestro David Mauricio Setembrino. Les recordamos, él es psicopedagogo y comunicador social que estuvo con nosotros en esta mañana. Maestro Setembrino, gracias por haber compartido con nosotros esta información. Un placer, un honor. Muchísimas gracias por el espacio de difusión, ¿eh? Y estoy siempre a disposición, ¿eh? De ustedes. Muchísimas gracias, Miguel, Mercedes, muy amables en la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Pues tristemente esta emisión Mercedes ha llegado a su final, pero tampoco queremos despedirnos sin antes agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes, al equipo de producción Gustavo Falcón, Areli Hernández, Daniel Magaña, Miguel Belmont, Diana Bautista, Daniela Hernández, Eric Reyes, Alejandro Sosa, Eliseo Tomé, Carlos Ulloa y Ceci Viera. A la música agradecemos a Iker Flores y Mercedes, pues tristemente nosotros tenemos que despedirnos. Así es, Miguel. Pero bueno, tenemos un programa la próxima semana también muy interesante. Efectivamente, de estos micrófonos se despiden
Mercedes Anoto. Y Miguel González. Muchas gracias y hasta pronto a través de la orientación educativa. Gracias. La clave está en saber hacia dónde te diriges. Esto fue Brújula en Mano. Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM.